Señor, porque tú nos has permitido, Señor, el día de hoy, Señor, conectarnos a esta lección. Cuatro, a pesar, Señor, de las adversidades, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a aprovechar este tiempo, Señor, y que podamos atesorar, Señor, esta información, Señor, que son preguntas a veces difíciles, pero es necesario, Señor, que nosotros también, Señor, sepamos, Señor, responderlas, Señor, ante cualquier persona, Señor, porque estamos estudiando, Señor, apologética, Señor. Estamos, Señor, eh, queriendo conocer más acerca de, Señor, de ti, Señor. Gracias, Padre, Señor. Permite, Señor, que los que no están conectados, que llegue la energía eléctrica a sus casas y se puedan conectar para que puedan tomar la clase, Padre bendito. Dale sabiduría, Señor, a, a nuestro coordinador, Señor, para que él pueda expresarse correctamente en la clase, Señor, y que podamos terminar, Señor, a tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Preguntas de la Biblia, lección 4. Ok, gracias, alumno José Vega. Dice, hay muchas preguntas acerca de la Biblia que pueden minar nuestra confianza en ella. ¿Por qué minar? Porque igual te quedas con las dudas, no profundizas, no investigas, no preguntas. Necesitamos ser como los bereanos que hablan en la Biblia, ahí en Lucas, en Hechos, que ser investigadores, analizadores e ir más allá. Sí, dice, y si no vamos más allá, no investigamos o consultamos con la autoridad, en este caso los pastores, nuestro líder de grupo, ministerio o área, entonces sí nos vamos a quedar así como que con esa duda y estancados en ese saber. Entonces dice aquí, dice, nuestra confianza en ella o bien afirmar nuestra convicción si seguimos investigando, indagamos o preguntamos. Debemos buscar contestar las preguntas, pero dicen, pero tener la seguridad de que aún así tenemos la respuesta y aún así, si no tenemos la respuesta inmediata, sí hay una respuesta. El que tú no sepas las cosas no quiere decir que no haya una explicación o que nadie la sepa. Hay una explicación o te aclara un poco más. Te aclara un poco más sobre la cuestión que tienes tú de esa duda. Dice, a menudo las respuestas vienen después, aún si yo no encuentro la respuesta, subrayen esto, aún si yo como alumno, si yo como cristiano, si yo como estudiante no encuentro la respuesta, subraya esto, no significa que la respuesta no exista. La respuesta sí existe, hay que investigar, hay que indagar. Recuerden que en el Nuevo Testamento se confirman algunas cuestiones del Antiguo Testamento. Ambos son complementos. Para entender toda la Biblia, necesitamos leer el Antiguo y el Nuevo. No se contradice, hay un porqué, hay un contexto, hay algo que te va a aclarar el texto de esa cuestión. Dice, hay personas, siguiendo su manual, hay personas que dicen que la Biblia está llena de contradicciones, pero por lo general, si se les pregunta algo específico, no pueden contestar porque han escuchado o ellos se cansaron de investigar o indagar y dicen, no, se contradice, no entendí, así lo dejo. No, ese es un terreno para el diablo, la ignorancia. Poco a poco, no quise que el día de mañana, a su tiempo y en oración y pedirle a Dios y las personas idóneas que nos ayuden a también a resolver estas cuestiones. Dice aquí, y vamos a la primera pregunta, comunes acerca de la Biblia y sus respuestas. La primera es la que les hacía, ¿dónde consiguió Caín, el hermano de Abel, a su esposa? Y aquí, como bien nos decía, dice, la historia bíblica trata de los puntos importantes sin meterse en cada detalle. Obviamente, Caín se casó, como dijo el alumno José Vega, con una de sus hermanas. Recuerden que vienen las generaciones o genealogías a partir de Adán y Eva, con una de sus hermanas. Otros eruditos estudiosos de la palabra dicen que pudo haber sido alguna de sus sobrinas, ya sea hermana o sobrina, es algo que no fue prohibido hasta después, cuando ya había daño en la genética. Ponle ahí, hasta el tiempo de Moisés, hasta la dispensación de la ley, en el tiempo de Moisés, que ya hubo prohibición de que se casaran entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, ¿ok? Sobre todo entre hermanos. Hasta entonces, hasta el tiempo de la dispensación, tiempo de la ley, en el tiempo del líder Moisés. Dice,
Dice, ella, hablando de la esposa, no fue de Caín, no fue mencionada porque en los cientos de años que vivieron Adán y Eva, tuvieron muchos hijos, pero la Biblia solo cuenta de los que tuvieron papeles importantes. Y vamos a confirmar aquí lo que la cita número uno, ahí en la número uno, ahora sí, ¿a quién le tocó? Vamos a Amén. leer lo que dice. Adelante, Excel. Génesis 4:16. Génesis 4:16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. Ok. Y lo sigue Génesis 5, 1 al 8. Amén. Sí, para ir adelante. Este es el Bueno, libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set. pausa. Sí, una pausa, Luna. Ok, hagamos cuentas. Tenía 130. Y el versículo anterior que leyó la alumna Irma dice que Eva, madre de los vivientes, y no está hablando de algunos, no está hablando de pocos, está hablando de todos los vivientes. Y no se refiere al reino vegetal, no se refiere al reino animal, se refiere a los seres vivos, a los seres humanos. Miren, yo aquí tengo, a ver. Okay, y el nombre de Eva significa dador de vida, dador o madre de los seres vivientes. Entonces, Eva, ahora sí que la mamá de todas las generaciones junto con Adán. Entonces, los seres vivientes, todas las generaciones después de Caín y Abel, antes de Seth, hubo familia. Después de Seth, ahorita lo que va a continuar la una Mayra, tuvieron hijos. No nomás tuvieron esos tres. Después de Caín y Abel, y tuvo hijos y después también. Y dice que tenía 130 años cuando nació Seth. Y vivió Adán 800 años después de que nació Seth. Imaginen, el total de vida de Adán, 930, 130 más 800. Ok, en su vida fructífera, vamos a verle 800. Si en 130 años, vamos a ponerle 100 años, tuvo tres hijos. Y si los demás 800 años, ¿cuántos hijos no tuvo? Si yo casado con mi esposa a mis 21 años casados, hemos tenido dos, y tuvieran 800,000 años casados, ¿cuántos hijos no tendría? ¿Cuántos no tenía el maestro Jorge Bautista? Entonces, ellos aparte de platicar, pues no nomás platicaron, también la instrucción era que se multiplicaran, ahora sí que henchir la tierra, que creciera. Entonces ahí vienen las demás generaciones y hubo más, adelante alguna Mayra, vamos a ver las generaciones ahí. Sí. Dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Okay, gracias. ¿Se dan cuenta? Antes tenían una longevidad en existencia tremenda con un propósito de Dios para multiplicarse. Antes no había detalle, problema, cuestión en la genética. ¿Qué nos dice Hechos 17, 26 y 27, por favor? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre todo la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aún que ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Amén.
Ok, gracias, alumno. Ahí está hablando de un solo nombre, un solo linaje, humanamente, y está hablando de Adán. Yo tengo esa misma cita en la versión Palabra de Dios para Todos y la voy a leer. Dice el verso 26, de hecho 17, de un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. El 27 dice, Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de ellos. Y todos estos provienen de Adán. Entonces, toda la humanidad, de hecho, Adán significa humanidad. Sí, y provienen de ahí, y Eva significa vida, dadora de vida. Entonces, también de ahí vamos viendo la esposa de Caín realmente es una hermana de él o una sobrina, ¿sí? ¿Ok? Y antes de continuar a la siguiente pregunta, vamos para que, pues, si hay alguna pizca de duda, adelante. Vean este pequeño video. Esta es una pregunta intrigante y quien quiera que haya leído el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Génesis, probablemente se la haya hecho a sí mismo. El pasaje donde encontramos que Caín tuvo esposa es en Génesis 4, 16 al 17. Tras Caín haber matado a Abel, su hermano, y ser desterrado por el Señor, el texto dice que salió, pues, Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ahora bien, hasta este punto no hemos leído sobre ninguna otra mujer en la Biblia. Entonces, ¿cómo pudo Caín dejar el Edén y presentarse en la tierra de Nod, habiendo allí automáticamente un grupo de personas o al menos una mujer con la cual casarse? ¿De dónde salió ella? Básicamente tenemos dos opciones con respecto a su origen. La primera de ellas es que podrías decir que Dios creó otra raza de personas, las puso en diferentes lugares del mundo, siendo ella una de esas personas. ¿Es esta una respuesta bíblica? Bueno, cuando examinamos el registro de Génesis, vemos que el texto impide que esta sea una opción viable. Cuando vamos al capítulo 3 de Génesis y miramos el versículo 20, Adán está hablando de su esposa, Eva, y el texto dice que él la llamó así por cuanto era ella madre de todos los vivientes. ¿Qué quiere decir todos los vivientes? Ciertamente no nos referimos a todas las criaturas vivientes. Tampoco nos referimos a todas las plantas vivientes. ¿Qué quiere decir que ella es la madre de todos los vivientes? Quiere decir que ella es la madre de todos los humanos vivientes. Y así es que no se trata de que Dios haya creado otro grupo, sino que Adán y Eva fueron los dos primeros humanos y de ellos nacieron todos los humanos posteriores. Y por ello, la idea de que Caín haya ido a Nod y encontrar un grupo distinto de personas creado por Dios sin relación alguna con Adán y Eva no es lo que las Escrituras enseñan. Entonces, ¿de dónde consiguió Caín a su esposa? ¿Con quién se casó él? Cuando leemos Génesis capítulo 5, vemos que el texto nos dice que trata de la genealogía de Adán, que éste vivió 130 años, que engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y lo llamó Set. También leemos que tras engendrar a Set, Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Ahora prestemos atención a que la genealogía menciona a Set cuando Adán tenía 130 años, pero no menciona ni a Caín ni a Abel. Así que podemos ver que Adán y Eva estuvieron teniendo hijos e hijas antes de Set y después de Set. En sí, lo que podemos ver con claridad es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos más. Ante todo esto, si consideramos que desde el momento en que Adán y Eva estaban en el jardín, ya eran lo suficiente maduros para engendrar, tras considerar que una de las cosas que Dios les había ordenado fue que fueran fructíferos y se multiplicaran. Sin saber la cantidad de años que estos estuvieron en el jardín, ni la cantidad de años tras abandonarlo hasta el momento en que Caín y Abel tuviesen una edad madura para ofrecer sus propios sacrificios, es comprensible que hayan tenido muchos hijos e hijas en ese periodo de tiempo, por lo que lo más probable es que Caín se haya casado con su hermana. Pues bien, ahora quizás digas, espera un momento, Marlon,
¿Acaso no es problemático el casarse con su propia hermana? Bueno, en el principio de los tiempos no lo fue así, ya que el genoma humano estaba libre de cualquier tipo de mutación. Los problemas con los que nos encontraríamos en la actualidad cuando una persona se casa con un pariente cercano no habrían sido lo mismo entonces. De hecho, no vemos regulaciones con respecto a no casarse con un pariente cercano, sino hasta el periodo mosaico, miles de años después de la creación. Abraham se casó con su media hermana, tal como podemos leer en Génesis 20. Por lo que podemos ver que responder que Caín se casó con su hermana, habiendo nacido ella de Adán y Eva y mudado a la tierra de Nod, es viable científica y bíblicamente hablando. Siempre es interesante y emocionante encontrar respuestas a este tipo de preguntas sobre la Biblia. ¿Ha visto a alguien a Dios o no? Hay veces donde la Biblia dice que personas han visto a Dios y otros lugares donde dice que nadie lo ha visto. ¿Qué nos dice ahí en Génesis 17:1, por favor? Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y qué nos dice? Gracias. Hechos 7:2. Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Aram. Éxodo 33:20, por favor. Digo, más no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá real. Ok, gracias, alumno Daniel. Ahí, y Juan 1:18, por favor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gracias. Aquí la respuesta se encuentra en la Trinidad. Nadie ha visto jamás al Padre, pero Dios se reveló en carne en la persona de su Hijo Jesucristo. Recuerden que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando se menciona que le vieron, se está refiriendo a la persona de su Hijo Jesucristo. Recuerden, como cristianos evangélicos creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Si en el Antiguo Testamento, en los tiempos del líder Moisés, cuando transportaban el arca, recuerden que les he comentado en clases anteriores que entraba el sacerdote, entraba al lugar santo santísimo, pero si tenía una pizca de pecado, quedaba fulminado. Le ponían como cascabeles, campanitas y era un mecate, y si no se escuchaba nada, ya nomás lo jalaban. Y ¿por qué? Porque había pecado. En la santidad de Dios, no permite nada de pecado. Y el hombre, por su naturaleza, o pecado original, o como gusten ustedes, por donde le busquen, no somos, no hay santidad al 100, al 1000% como nuestro amado Padre Celestial. Entonces, cuando la Biblia dice a Joveán el resplandor, su rostro, también dice que a Moisés lo vio cara a cara. Igual, el rostro, su resplandor, pero así físicamente, pues no. También con Jacob, ahí ahora es cristofanía, cuando luchó ahí con el ángel de Jehová, no se refería así a Dios Padre. Entonces, ¿ha visto a alguien a Dios o no? Pues no, realmente no. Al que hemos visto es a Jesucristo. Y Jesucristo mismo dice en el Nuevo Testamento, quien me ha visto a mí o quien cree en mí, cree en el Padre. Entonces, todo es a través de Jesucristo, que es nuestro abogado para llegar al Padre. Él es nuestro canal de acceso. ¿Ok? Ok, ¿algún comentario, maestro Jorge Bautista? Sí, Adelante. bueno, en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, por lo que naturalmente nuestra capacidad para percibirlo es limitada. Los ojos físicos no pueden ver los seres espirituales. Entonces también es algo que dice la Biblia. No es posible ver, si Dios es espíritu, ver un espíritu.
nuestros ojos naturales. Así es. Gracias. Agreguen ahí la cita. Juan, ¿cuál, maestro Jorge? 4:24. Agréguenle ahí la pregunta número 2. Juan El libro de 4:24. San Juan 4:24. Ok. Sí. Pregunta 3. ¿Cambia Dios? La naturaleza y carácter de Dios nunca cambian, pero sí puede cambiar su trato con la gente. ¿Qué nos dice ahí en Malaquías 3:6, por favor, alumnos? ¿A quién le tocó? Amén. Porque yo, Jehová, no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Gracias. ¿Y qué nos dice en Éxodo 32:14? Éxodo 32:14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerse a su pueblo. Participación, Dios no cambia porque dentro de sus atributos, Él es inmutable, o sea, no cambia, es inamovible. Así es, no tiene sombra de variación, viene en otra parte de la Biblia. Entonces, como les leía, les comentaba, la naturaleza y carácter de Dios no cambian, pero sí puede cambiar su trato con la gente. Cuando la gente se rebela, Dios quita sus bendiciones y da maldiciones. Y cuando la gente se arrepiente, cuando la gente procede al arrepentimiento, a pedir perdón, a reconciliarse, a buscar a Papá Dios, entonces Dios quita maldiciones y da bendiciones. Vemos en el libro de Éxodo las bendiciones y las maldiciones, ¿sí? Dice, cuando la gente se arrepiente, subrayen eso ahí en su cuadernillo, cuando la gente se arrepiente, ponle ahí tu nombre. Cuando Jorge se arrepiente, Dios cambia su actitud hacia él, hacia ellos, hacia nosotros. Dios nos ha cambiado, dice, Dios no ha cambiado, la situación ha cambiado. Hubo un arrepentimiento, hubo un giro de 180 grados. Recuerden cuando Dios va con Abraham y le pide, mencióname 40 y luego justos. Y luego de 40, 35, y ahí se la lleva, 20, y no llegó que ni a 5, creo, 10. Entonces, Dios tenía el anhelo de perdonar, de bendecir, de rescatar, pero pues, de salvar la ciudad. Pero ¿qué crees? Pues no había tantos justos, entonces no hubo el número que Dios pedía para cambiar la situación, no que Él cambiara. En su naturaleza, Dios es justo, Dios es santo, Dios disciplina, Dios abraza, Dios salva. Entonces, nosotros no podemos, Él no cambia, nosotros, ahora sí que Él por su gracia y nosotros con nuestro arrepentimiento podemos cambiar la situación, ¿sí? ¿Ok? ¿Algún comentario por ahí, maestro Jorge Hernández o Jorge Bautista, antes de pasar a la siguiente pregunta? No, ninguno. Ok, gracias. Dice pregunta 4. Si Dios condena las imágenes, ¿por qué mandó hacer una? Está interesante. Si Dios condena las imágenes, ¿por qué mandó hacer una? ¿Qué nos dice Éxodo 24:5, por favor? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 4 y 5, ¿verdad? Así es, gracias. No te inclinarás a ella, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Amén. Y nos dice ahí en Éxodo 25:18, gracias a alguna Irma, Éxodo 25:18 dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Ahí nos está hablando de imágenes, sí, tipo angelicales. Y dice, el adorno del arca, hablando de los querubines, del arca, no fue una imagen para adorar. Nunca vemos el arca siendo adorada, ¿sí? Para nada, no haya confusión. Dice, y aquí continuamos en su lección, dice, aún la serpiente de bronce, los querubines fueron
Dios los mandó para un fin y un propósito específico, pero para nada era el que le adorara el pueblo o se hincara a los querubines. Y vemos más adelante, dice que aún la serpiente de bronce que fue hecha por Moisés, vemos ahí en Números 21:9. ¿Quién la tiene, por favor? Números Y 21:9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Así es, fue instrucción de Dios, pero la palabra clave es mirar, observar. Ponle ahí en la cita números 21:9. Ver, observar, no adorar, no alabar, no hincarse, no postrarse. Pero fíjense, cómo es ya el pueblo ya casi se olvidaran de quién mandó a hacerla, y el objetivo principal, el propósito principal era sanar. La sanidad venía de parte de Papá Dios al solo verla, observarla, mirar, pero tuvo que ser destruida por haber llegado a ser objeto de adoración. El hombre cambió ahí. Sí, el propósito era para algo y ellos ya empiezan a adorarlo, posiblemente a postrarse, a hincarse, a darle adoración, y por eso se destruye. ¿Qué nos dice Segunda de Reyes 18:4? Creo que le tocó a Minerva. Si no, adelante, maestro Jorge Bautista. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Ok, gracias Minerva. Muy bien. Fíjese, aquí tengo yo una nota, dice, en la Biblia la serpiente suele representar el pecado y las consecuencias de la desobediencia. El bronce, por su parte, simboliza el juicio divino. Al poner una serpiente de bronce en lo alto, se representaba gráficamente que el mal y el pecado habían sido vencidos y juzgados por el poder divino de Papá Dios. Interesante, pero el pueblo de Dios lo vio como un ídolo, lo vio, si ya traía, ya también traían algo que adorar en algo, porque pues igual nomás el sacerdote podía entrar al arca, ellos también querían algo. Vimos la semana pasada, por naturaleza el hombre trae esa necesidad de adorar, y ver algo, comentábamos en clase, ver algo como una deidad, algo divino. Entonces aquí pues ya tienen ahí la serpiente, no nomás quisieron verla, observarla, sino pues también adorarlo. Me gusta esta parte que les comento. Dice que el bronce, por su parte, simboliza el juicio divino. Al poner la serpiente de bronce en lo alto, se representaba gráficamente que el mal y el pecado habían sido vencidos y juzgados por el poder de Dios. Anótelo ahí. Sí, en su manual, la serpiente suele representar el pecado, la desobediencia, y el bronce como metal, por su parte, simboliza el juicio divino. Al ponerlos juntos, bronce en lo alto, representa gráficamente que el mal y el pecado habían sido vencidos y juzgados por poder divino de Dios. Hay un teólogo que dijo que acerca del corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Entonces, vemos continuamente que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se equivocó muchas veces. Trató de adorar algo tangible, algo que tuviera él a la vista. Entonces, es eso. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Hay que tener cuidado con eso. Gracias. Así es. Gracias, maestro Jorge Bautista, muy buena aportación. El corazón del hombre, el alma del hombre, la mente del hombre se inclina por adorar algo físico, algo tangible, algo que puedes tocar, palpar, abrazar, ver. Entonces, y esa es toda la humanidad, no nomás los católicos, los cristianos, toda la humanidad en general. ¿Ok? Continuamos, pregunta número 5. Dice, ¿por qué son diferentes las genealogías de Lucas y Mateo?
¿Por qué son diferentes? Dice aquí en su manual, porque uno sigue su genealogía biológica, Lucas sigue la genealogía biológica desde María y el otro sigue la genealogía legal desde José, o sea, Mateo, desde el legal, su padre adoptivo de Mateo. Yo creo que esta está clara. ¿Algún comentario? Si no, para leerles algo. Mateo traza el linaje legal de Jesús a través de José Así. para destacar su estatus como el rey prometido, mientras que Ujú. Lucas muestra su linaje biológico a través de María para conectar a Jesús con toda la humanidad. Son dos puntos de vista distintos que lo hicieron ellos. Las diferencias entre la genealogía de Mateo y Lucas se debe a que cada autor, ¿quién? Mateo y Lucas, tenía un propósito teológico distinto. Mateo presenta a Jesús como rey y Mesías judío, linaje legal a través de José, mientras que Lucas enfatiza la humanidad de Jesús y su misión para toda la humanidad y del linaje biológico a través de María, ¿sí? Ahí si quieren también ahí agregar eso. Mateo representa como a Jesús como rey y Mesías del linaje legal a través de José, su padre adoptivo o terrenal, mientras que Lucas enfatiza su humanidad, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, su misión para toda la humanidad, y Lucas lo ve a través del linaje biológico. También tengo acá en mis notas que Mateo comienza desde Abraham y avanza hasta Jesús. La genealogía desde Abraham, Mateo y avanza hasta Jesús. Y Lucas comienza desde Jesús y se retrocede hasta Adán, mostrando que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de toda la raza humana. Es lo que tengo yo acá en mis notas, ¿sí? ¿Somos salvos por gracia o por obras? Esto está bien claro, no sé si se puede allá alumna Excel leerlo. Efesios 2, del 8 al 9. Sí, que nos habla, dice, ciertamente la gracia de Dios, Dios la ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es de un don de Dios. Viene de Él la salvación. Por gracia sois salvos, no por las obras, ni es resultado de las obras, para que nadie se gloríe, se vanagloríe, o diga que es por mi esfuerzo, por mi inteligencia o mi sabiduría, o por mi desempeño. No, es por gracia. Adelante, alumna Ixchel. Efesios 2, 8, 9. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Así es. El hombre no puede decir que es salvo por él mismo. Somos salvos por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Le pese a quien le pese, lo dude quien lo dude, esté de acuerdo o no, somos salvos por su gracia. Y la gracia de Jesucristo nos lleva a amarlo, nos lleva a buscarlo, nos lleva a estar más cerca de él. Y esto produce en nosotros, por agradecimiento, produce obras que servimos en la iglesia, servimos acá, produce en nosotros la misericordia, pero es producida por nuestro Señor Jesucristo, proveedor de la salvación. No es por todo lo que he hecho yo en la iglesia, en mi familia, en mi trabajo, en mi colonia, soy salvo, no. Eso es un resultado como agradecimiento a la salvación que Dios proveyó a nuestra vida o a mi vida. Primero nos amó Él antes de nosotros amarle. Dice su palabra de Él, desde antes de la fundación del mundo, Él nos amaba. Sí, dice ahí su palabra, ¿ok? Y vemos ahí en Santiago 2:24, dice, ¿cómo puede, quién la tiene por ahí? Maestro Jorge Bautista. Sí, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así es, como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe, pero las obras son un resultado de nuestra fe en Jesucristo, de nuestro agradecimiento por esa salvación.
tú no haces nada por ti mismo, por ti solo. Tiene que haber un causante, algo que movió en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, y esa es la salvación que Jesucristo proveyó a nosotros y ya producimos nosotros el hacer. Él produce en nosotros el hacer y el querer, y nos vamos a servir o hacemos. Aquí estamos los maestros por amor y agradecimiento, sirviendo a Dios por lo que ya hizo y sigue haciendo y seguirá haciendo. ¿O no, maestro Jorge Bautista? Amén, amén. Amén. Amén, así es. Así es. Todo es por gracia. No Ajá. lo hacemos por algún pago, sino que ya le debemos mucho al Señor Jesucristo, ya la salvación y todo lo que nos sigue proveyendo. Lo que le dijeron a Cornelio en Hechos Así es. 10:4, el 10:31, dice que donde se le dice a Cornelio que sus oraciones y su ayuda a los necesitados fueron tomadas en cuenta por Dios. O sea, que el Señor tome en cuenta las obras hechas por cada uno de nosotros, pero no por eso fue salvo, sino fue salvo porque creyó, no, pero sus obras fueron tomadas en cuenta, dice, por Dios. Gracias. Así es, claro que sí. Papá Dios es justo. Esto que dice el maestro Jorge, claro que les va a tomar en cuenta. La cita es Hechos, maestro Jorge, Hechos 10:4. Escuché, anótenla por ahí en Hechos la pregunta 6. 10:4 y 10:31, ahí habla acerca de Cornelio. Es cuestión de leerlo, pero también hay otros pasajes donde dice que ningún vaso de agua será desechado, sino será tomado en cuenta. Entonces, quiere decir, o sea, Sí. que el Señor se agrada con las obras que nosotros hacemos. Pero es muy distinto que nosotros seamos salvos por obras, sino es por gracia. Sí es. Así es, claro que sí, papá Dios no lo echa en saco roto. Él ve nuestro esfuerzo, nuestro servicio. De hecho, vamos a recibir de parte de papá Dios, según ahora sí tu servicio u obras, como quieres llamarle, galardones de parte de papá Dios, coronas, perlas de parte de papá Dios, según tu esfuerzo, pero eso no es el fin. O sea, eso no es, o sea, no es por eso, por tus obras no eres salvo por gracia. La gracia redentora te lleva a servir como agradecimiento a papá Dios, y aún eso papá Dios lo toma en cuenta y nos va a premiar. Así que echémosle ganas al servicio. No lo hagas por lo que vas a recibir, sino por lo que ya recibiste, que es su salvación. Amén. Amén. Ok, continuamos. No escucho aménes, pero bueno, un pulgar arriba. Ok. Amén, amén. Continuamos. Amén, Amén. amén, amén. Amén, ok. amén. Gracias. Dice, la veracidad del texto. Hay quienes cuestionan la veracidad del texto bíblico. Según la novela del Código Da Vinci, los primeros cristianos no afirmaban que la Biblia fuera infalible o que Jesús es Dios. Todo esto fue por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Al final les pongo un videito sobre este tema. Dice, ellos dicen que hay otros libros que han sido escondidos. Realmente sí, ahí vamos a ver si había otros libros llamados apócrifos, que realmente hablaba en sí de personas, sí habían tenido interacción, pero no eran realmente, no había mucho en algo espiritual o algo de edificación, o no ayudaba mucho, eran históricos más que nada, como los macabeos. Hay libros ahí que alguna iglesia, la Biblia católica, sí los tiene. Ahora sí que, pues también representantes de Dios fueron al concilio, pero yo creo pues nomás lo escucharon, entró por una orejita y salió por otra. Ella sí metió ahí esos libros, está Sabiduría, Judith, ahí vienen varios libros, Tobías, Macabeos, que realmente los eruditos, los estudiosos que estuvieron en el concilio, decidieron que esos no que eran más históricos, que se daban referencia de historia. Ya tenemos historia con hechos, tenemos también ahí con los reyes, con crónicas. Entonces ellos decidieron, pero pues la iglesia popular tradicional, pues ella como quiera los metió. Dice allí, al leer estos libros, pónganle ahí libros apócrifos, dictaminado o decidido por el código, por el código del Concilio de Nicea en el año 325. Al leer estos libros
se ve la falta, subraya esto, de calidad, comparándolos con los libros aceptados. Esto es una completa representación falsa de la historia. Igual cambiaban cuestiones, hechos, lugares, personas. No era tan edificante en lo espiritual. Por eso ellos decidieron sacarlo y no considerarlos en nuestra Biblia que tenemos de 66 libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, el texto se ha comprobado por muchas formas y maneras. Contemporáneos no cristianos mencionan personas y eventos mencionados en la Biblia. Hay escritores que no eran cristianos, de la antigüedad, de esos años, en el 300, 200, 250, 350 antes de Cristo, como Josefo, como Tácito, y también el Talmud menciona a Juan el Bautista, y historia, relatos de estos escritores, de estos pensadores, Josefo, Tácito, y hay más. Ahorita los vamos a ver aquí en la siguiente página. Mencionan, y no eran creyentes ni mesiánicos, no creían en Jesús, pero ellos mencionan a un Juan el Bautista, mencionan a un Cristo, mencionan la crucifixión. Otros libros mencionan parte del diluvio. O sea, son cosas que realmente los libros que eligieron en el Concilio de Nicea, realmente dice sí, nos edifican y son amparados y avalados por el Espíritu Santo de Dios. Dice, los manuscritos que tenemos son de muy buena calidad. Dice, quiero pasarme a la siguiente hoja. Mire, aquí hay unos, el cuadro de confiabilidad del texto. Aquí vemos, hay escritores como Homero con la Ilíada, Aristóteles, Sófocles, Tácito, que lo mencionamos, más arriba viene Herodoto, viene Platón, Plinio, Lucrecio, que ellos eran escritores, pensadores, filósofos y escribieron. Pero aquí este cuadro comparativo de la confiabilidad, vamos al final, dice en la Ilíada, una historia también que ahora sí que se ha escrito varias veces, varios años, tras los siglos pasan. Dice aquí que tiempo entre el original y la copia. La Ilíada tiene 500 años. Por cuestión de tiempo me voy a los dos últimos, 500 años. Dice, la copia más temprana de la Ilíada del Homero, el autor Homero, es de 400 años antes de Cristo. Fecha en que fue escrita 900 años antes de Cristo, y el tiempo entre original y una copia 500 años. Número de copias de la Ilíada es la que más tiene de este cuadro comparativo, a excepción del Nuevo Testamento, son 643 copias. El porcentaje de exactitud entre el original y las 643 copias es el 95%. Y nos vamos al Nuevo Testamento en el primer siglo, que escribió después de Cristo, entre el año 100 y 50 después de Cristo, Nuevo Testamento, hablando de la vida, historia, pasión y muerte de Jesucristo, hasta llegar a Apocalipsis. Obvio que tuvo que haber sido después de Cristo, en el año 50, entre el 50 y el 100. Y dice, y la copia más temprana fue en el segundo siglo después de Cristo, en el año 130 después de Cristo. Tiempo entre el original y la copia, vemos ahí más o menos 100 años. Y número de copias hasta el último censo que se hizo, o el último conteo, el último estudio gráfico, ahorita ya van más. Hasta hace entonces, estamos hablando hace más de 10 años, eran 5,600 copias, pero hace más de años, y ahorita ya en la actualidad, esto es un comparativo, pero la puedes proyectar a la actualidad, entonces son miles. Hoy en 2026. Entonces, y la exactitud, lo que quiero que vean, la exactitud de copias entre el original en el siglo primero al año 2026 es del 99.5%. Si yo les preguntara más adelante cuál es la exactitud de la última copia, ya así que del arameo, del griego al latín, con Martín Lutero y todo lo demás, ¿cuál es la exactitud? No me ponga el 100%, póngame 99.5%. ¿Por qué? Ahí vamos a ver por qué. ¿Sí? Anótele, subraye el Excel, que la veo muy atenta.
A Mayra de Victoria, los conectados, los presenciales, están muy atentos, subrayenle, ¿sí? Ok, este 5.5%, ¿de dónde radica? Este punto 5%, ¿de dónde radica? Vamos a ver aquí, hay dos citas, ¿sí? Me ayuda a leerla, maestro Jorge Bautista, dice, aunque haya pequeñas variaciones que son sin importancia, unas variaciones que a menudo se menciona, y la primera es Juan 5:8. Sí, esta parte del versículo no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Hay muchos versos. Adelante, maestro Jorge. Primera Juan 5:8. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. De estos tres concuerdan. Así es. Si usted le quita primero de Juan 5:8 al Nuevo Testamento o a toda su Biblia, déjeme decirle que hay más versos, más citas que comprueban y hablan de la Trinidad. Entonces, si usted se lo deja, se lo quita, hay unas versiones que le agregan esto, habla de la Trinidad. Y la otra es Marcos 16:6-20. Hay manuscritos que no contienen estos versículos. Recuerden que hay varias versiones, como yo mencioné ahorita, la traducción lenguaje actual, nueva versión internacional, traducción lenguaje, hay muchas versiones. Y estas versiones, pues de alguna, por ejemplo, la NBI, nueva versión internacional, no menciona estas dos citas. Adelante, maestro Jorge Bautista, Marcos 18. Sí, Marcos 16:9 dice, Perdón, sí. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere salvo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán lenguas, ¿sí? Y tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Bien, gracias. Estas dos citas bíblicas son los problemas en texto más grandes, pero son minúsculas. Comparados con todo el texto, en verdad, son una parte minúscula, una parte algo, pues no, como le dijera, no me quita la salvación, no nos pone en duda si creemos o no en la Trinidad, o lo que acaba de leer el maestro Jorge. Entonces, Jorge Bautista, entonces realmente, si vamos, creemos en la Trinidad, creemos del Génesis al Apocalipsis, miren, los evangelios fueron escritos, y cada personaje de Mateo, Marcos, Lucas escribió su contexto, escribió la forma a Jesús de una forma y de otra manera. Entonces, cada quien le puso como lo vio. Algunos fueron bien detallistas, como Lucas, otros fueron muy cortos en explicarnos las cuestiones. Igual aquí en estas versiones de la Biblia, algunos son más explícitos, algunos no, pero para cuestión de clase, entonces yo por eso les quiero mencionar esas dos citas que no todas las Biblias traen. Y les quiero dejar aquí un video antes de que después, ahora maestro Jorge, por favor, después del video, sí, sobre el concilio de Nicea. Concilio de Nicea tuvo lugar en el año 325 por orden del emperador romano César Flavio Constantino. Nicea estaba situada en Asia Menor, al este de Constantinopla. En el Concilio de Nicea,
El emperador Constantino presidió un grupo de obispos y otros líderes de la Iglesia con el propósito de definir la naturaleza de Dios para toda la cristiandad y eliminar la confusión, la controversia y las disputas dentro de la Iglesia. El Concilio de Nicea afirmó rotundamente la deidad y eternidad de Jesucristo y definió la relación entre el Padre y el Hijo como de una sola esencia. También afirmó la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron considerados como tres personas iguales y eternas. Constantino, que afirmó haberse convertido al cristianismo, convocó una reunión de obispos en Nicea para resolver algunas controversias crecientes entre los dirigentes de la Iglesia. Los temas que se debatían incluían la naturaleza de Jesucristo, la fecha correcta para celebrar la Pascua y otros asuntos. El debilitado Imperio Romano, ahora bajo el gobierno de Constantino, no podía soportar la división causada por años de discusiones fuera de control sobre diferencias doctrinales. El emperador veía las disputas dentro de la Iglesia no solo como una amenaza para el cristianismo, sino también para la sociedad. Por lo tanto, en el Concilio de Nicea, Constantino alentó a los líderes de la Iglesia a resolver sus desacuerdos internos y a convertirse en agentes de Cristo que pudieran traer nueva vida a un imperio atribulado. Constantino sintió que estaba llamado a usar su autoridad para ayudar a lograr la unidad, la paz y el amor dentro de la Iglesia. El principal problema teológico había sido siempre el de Cristo. Desde el final de la era apostólica, los cristianos habían comenzado a debatir estos temas. ¿Quién es Cristo? ¿Es más divino que humano o más humano que divino? ¿Fue Jesús creado o engendrado? Siendo el Hijo de Dios, ¿es coigual y coeterno con el Padre o es inferior al Padre? ¿Es el Padre el único Dios verdadero o son el Padre, el Hijo y el Espíritu el único Dios verdadero? Un sacerdote llamado Arrio presentó su argumento de que Jesucristo no era un ser eterno, que fue creado en un momento determinado por el Padre. Obispos como Alejandro y el diácono Atanasio argumentaron la postura contraria, que Jesucristo es eterno, al igual que el Padre. Era un argumento que enfrentaba al trinitarismo con el monarquismo. Constantino instó a los 300 obispos del concilio a tomar una decisión por mayoría de votos que definiera quién es Jesucristo. La declaración de doctrina que produjeron fue una que todo el cristianismo seguiría y obedecería, llamada el Credo de Nicea. La Iglesia mantuvo este credo y el emperador lo hizo cumplir. Los obispos en Nicea votaron para hacer que se aceptara la deidad absoluta de Cristo como posición de la Iglesia. El Concilio de Nicea defendió la doctrina de la verdadera divinidad de Cristo, rechazando la herejía de Arrio. El concilio no inventó esta doctrina. Más bien, solo reconoció lo que la Biblia ya enseñaba. El Nuevo Testamento enseña que hay que adorar a Jesús el Mesías, es decir, que Él es igual a Dios. El Nuevo Testamento prohíbe la adoración de los ángeles, pero ordena la adoración de Jesús. El apóstol Pablo nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo declara a Jesús como Señor y como aquel a quien la persona debe orar para salvarse. Jesús es Dios sobre todo y nuestro Dios y Salvador. La fe en la deidad de Jesús es básica en la teología de Pablo. El Evangelio de Juan declara que Jesús es el Logos divino y eterno, el agente de la creación y la fuente de vida y luz, el camino, la verdad y la vida, nuestro abogado ante el Padre, el soberano, y el Hijo de Dios desde el principio hasta el final. El autor de Hebreos revela la deidad de Jesús mediante su perfección como sumo sacerdote. El Salvador divino humano es el objeto de fe, esperanza y amor del cristiano. El Concilio de Nicea no inventó la doctrina de la deidad de Cristo. Al contrario, el Concilio de Nicea afirmó la enseñanza de los apóstoles sobre quién es Cristo, el único Dios verdadero y la segunda persona de la Trinidad, con el Padre y el Espíritu Santo. Señor, te pedimos, Señor, que despiertes en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando, Señor, esta clase, Señor, el deseo, Señor, de conocer de ti, Señor, de escudriñar, Señor, tu palabra, Señor, y que encontremos respuestas, Señor, a las preguntas aparentemente difíciles, Señor, que nos hacen, Señor, pero sabemos que en tu palabra, Señor, vienen todas las respuestas, Señor. Ayúdanos, Señor, danos hambre, Señor, cada día, Señor, para ser buenos apologetas, Señor, cuando tengamos necesidad de hacerlo. Gracias, Padre. Despídenos, Señor, en paz, Señor. Cada uno en sus casas, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Amén.